Hola, buenas tardes para todos. Gracias, Jaque, por la introducción, como siempre. Bueno, damos gracias también por otro día donde podemos traer la palabra del Señor. Así que bueno, saludamos a todas aquellas personas que estén detrás de la radio, escuchando. Y bueno, mis hermanos, en Simplemente Jesús, seguimos estudiando la palabra del Señor, como siempre. Estamos estudiando Colosenses. La última semana no pudimos tener el programa, ya que bueno, estaba un poco mal de salud. Quédense tranquilos que no tenía síntomas de COVID. Así que le doy gracias a todos mis hermanos que estuvieron orando. Y bueno, decidí correr ese programa para el día de hoy, por eso no tuvimos la semana pasada. Y bueno, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Colosenses. Estamos estudiando la epístola a los Colosenses. Ya estamos en el último capítulo. No sé cuántos mensajes ya vamos de Colosenses, pero ya vamos unos cuantos. Y por lo que veo, quedarán 3 o 4 mensajes más para poder terminar esta epístola. Muy bien, voy a dar un repaso a qué fue lo último que hablamos. En nuestro último programa hablamos acerca de los siervos, de los esclavos y de los amos. Recuerden que explicamos por qué el Nuevo Testamento no prohíbe directamente la esclavitud. Estudiamos el contexto y vimos que la esclavitud era algo que ya estaba metido dentro de la sociedad en los tiempos de Pablo. Y si alguno de los apóstoles del Nuevo Testamento prohibía la esclavitud, muchos de esos esclavos no iban a sobrevivir, porque quedarían sin hospedaje, sin alimento, sin cuidado. Entonces hubiese sido un mal irremediante. Como dice un autor, el Nuevo Testamento no promueve abiertamente la abolición de la esclavitud porque la Iglesia cristiana no estaba llamada a producir cambios políticos y económicos, transformando el sistema imperante. El cristianismo obra más bien transformando el corazón de los hombres dentro del sistema. Y ahí estuvimos explicando cuál era el deber de los siervos y el deber de los amos, y vimos que se puede aplicar a nuestras relaciones laborales entre empleado y jefe. Y vimos cómo debe trabajar un cristiano en su oficio, en su trabajo, que debe hacerlo para el Señor, no sirviendo al ojo. Debe dar un buen testimonio allí donde Dios lo ha puesto. Y también vemos aquellos hermanos que están en su lugar de trabajo con un cierto cargo de liderazgo o de jefe o de patrón, y vimos que también no deben hacer lo que es justo con sus empleados, sabiendo que ellos también tienen un amo en los cielos, el cual gobierna por sobre todo nosotros. En el día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Tenía muchas ganas de predicar este tema y agradezco al Señor porque tuve un poquito más de tiempo para poder prepararlo, ya que la semana pasada no pudimos estar. Y mis hermanos, este es un tema muy, pero muy importante. Hoy vamos a hablar de la oración, de lo importante que es la oración en la vida de un cristiano. No podemos vivir nuestras vidas como cristianos si no oramos. Es imposible. Por eso les invito a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Colosenses 4, versículo 2 al 4. Dice así la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te agradezco, Señor, por otro día que podemos traer tu palabra, Señor. Te pido que en el día de hoy nos estés hablando, Señor, a través de las Escrituras, que tu Espíritu Santo nos ayude a estar atentos ahora, Señor, a tu palabra, Señor, que de verdad este tema que es crucial para nuestras vidas, Señor, que pueda llegar a nosotros, Señor, y que tu palabra nos transforme, Padre. Ayúdanos a cada día a poder orar más, ayúdanos a buscarte más, Señor, por medio de la oración. Padre, te pedimos por la tecnología, para que todo obre para bien y para que mis hermanos puedan estar escudriñando todo lo que yo voy diciendo, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra y a exponerla fielmente. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por todo, Padre. Amén. Muy bien, el título de este mensaje de hoy es Una vida de oración. Una vida de oración. Y lo dividí en 3 partes.
El primer punto que vamos a ver es persistir en oración. El segundo punto es gratitud en medio de la oración. Y el tercer punto es orar por otros hermanos. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que la oración es fundamental para nuestras vidas. Es fundamental para vivir nuestras vidas como cristianos. William MacDonald, un comentarista, dijo: una de las lamentaciones cuando lleguemos al cielo será que no dimos más tiempo a la oración. Ahora, ¿qué es la oración? Para eso elegí una definición de un catecismo, donde dice que la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus beneficios. Fin de la cita. Nosotros en la Biblia, mis hermanos, tenemos un llamado a buscar a Dios en oración. Los cristianos tenemos la maravillosa bendición de poder presentarnos ante el trono de la gracia en cualquier momento para hablar con Dios y buscar de Él. No importa la hora, no importa el lugar, el momento, tú puedes buscar a Dios en oración, mi hermano. Tienes ese libre acceso al trono de la gracia, el cual Cristo lo ganó por nosotros. Y mis hermanos, lo más impactante de esto es que Dios nos escucha y Él está dispuesto a obrar conforme a su voluntad. El Dios soberano, el Dios que gobierna todo, mi hermano, el Dios que nos creó, ese mismo Dios nos escucha. Cuando oramos no le estamos hablando a la pared, estamos hablando a un Dios vivo y verdadero, un Dios que nos escucha. Michael Galliano, un pastor, dijo lo siguiente, y voy a citarlo: la oración es lograr la provechosa disciplina que nos permite alcanzar el deleite de escuchar, hablar y meditar en Dios. Es una negación a mi dependencia de mí mismo. Es el arma para matar el orgullo y el pecado. Es venir ante Dios a través de Cristo y guiado por el Espíritu, entendiendo que aún para las cosas que no conozco tengo al Espíritu Santo que intercede por mí ante el Padre. Fin de la cita. ¿Qué privilegio tenemos nosotros, mis hermanos, de buscar a Dios? No todos tienen este privilegio, mis hermanos. Las personas que no son cristianas, las personas incrédulas, aunque recen, aunque hagan vanas repeticiones, Dios no los escucha. Nosotros sí, porque venimos en el nombre de Cristo, porque lo hemos conocido a Él, hemos conocido a su Hijo. Tenemos un privilegio que no todos tienen, mis hermanos. Reconocemos que muchas veces se nos hace cuesta arriba orar. A veces es difícil. A veces nuestra carne no quiere. Pero aún así debemos persistir en buscar a Dios. Jesús dijo en Mateo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Recuerdan los discípulos? ¿Qué pasó con ellos? Ellos no fueron vigilantes y se durmieron profundamente. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue el único que estuvo preparado cuando llegó la prueba? Cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿quién fue el único que estaba preparado para enfrentar ese momento? Fue nuestro Señor Jesús. Él fue el único que se mostró firme. ¿Por qué? Porque Él pasó antes de esa prueba orando a Dios allí en Getsemaní. El resto de los discípulos se durmieron y no pudieron ni siquiera orar ni velar. Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados y el resto de los discípulos huyó. Todos actuaron de manera incorrecta frente a la prueba. El único preparado fue nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Es verdad, Él era Dios. Él era impecable en todos sus caminos. Él era intachable, pero también nos estaba mostrando lo importante que es orar para cuando lleguen los momentos difíciles, poder enfrentarlos de una manera madura. Ahora, mis hermanos, tengo una pregunta que de seguro muchos se la habrán hecho. ¿Por qué debemos orar si Dios es soberano? De seguro alguna vez te hiciste esa pregunta. ¿Por qué debemos orar si Dios es soberano? Agustín dijo que nada pasa en este universo aparte de la voluntad de Dios.
y que en cierto sentido Dios ordena todo lo que sucede, y es verdad, Dios es soberano. Toda la historia está marcada por Dios. Todo lo que pasa, porque Dios lo permite. Sus juicios, sus decretos, nadie los va a poder detener. Dios gobierna y no hay nada que escape de su voluntad, nada. Entonces, ¿por qué debemos orar si Dios es soberano? Bueno, primero, porque es un mandato que lo encontramos en la Biblia. La oración no es opcional, es necesaria para nuestras vidas, es un mandato. Ya con eso es más que suficiente, mis hermanos, para responder esta pregunta. El Dios soberano, el Dios que gobierna todo, nos mandó a orar. Y si Él nos mandó a orar, por algo es. Lo segundo, que la oración es eficaz. La oración es eficaz. Santiago dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y también dice que la oración del justo puede mucho. La oración es eficaz. La oración sirve, mis hermanos. Y tercero, la oración es para la gloria de Dios. Es para su gloria. Voy a citar a Sproul y dice lo siguiente acerca de la oración. Es para la gloria de Dios y para nuestro beneficio, en ese orden. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite y ordena, es en el sentido supremo para su gloria. También es cierto que mientras Dios busca su propia gloria suprema, el hombre se beneficia cuando Dios es glorificado. Oramos para glorificar a Dios, pero también oramos con el fin de recibir los beneficios de la oración de su mano. La oración es para nuestro beneficio, incluso a la luz del hecho de que Dios conoce el fin desde el principio. Es nuestro privilegio de llevar la totalidad de nuestra existencia finita a la gloria de su presencia infinita. Fin de la cita. En otras palabras, mis hermanos, Dios quiere que lo busquemos para que reconozcamos que Él es soberano y nosotros no somos soberanos. Para que reconozcamos que Él tiene control de todas las cosas y yo no tengo control de nada. Oramos porque le damos a Dios el primer lugar por sobre todas las cosas, porque dependemos de Él y porque es para su gloria. Quería dar esta introducción antes de meternos en el pasaje de hoy. Yo todavía no empecé a predicar, mis hermanos. Ahora sí. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Ya que hemos visto lo importante que es la oración, vamos a ver que debemos persistir en oración. Versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo comienza diciendo, perseverad en la oración. La palabra griega aquí significa ser persistentes, con fuerza, con valentía, aferrarse sin soltarse. Debemos persistir con fuerza en nuestras vidas de oración. En Hechos, capítulo 1, el versículo 14, acerca de los apóstoles, nos dice lo siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y ahí se refiere a orar en todo momento. En todo momento. No quiere decir que yo voy en el ómnibus, camino al trabajo, me pongo en el medio del bondi de rodillas a orar. No. Pero sí nos habla de ser conscientes que debemos estar orando a Dios en todo momento, comunicándonos con Él. A veces podemos orar con nuestras mentes, mis hermanos. No es necesario arrodillarnos. Cuando vamos camino al estudio, camino al trabajo, en el auto, podemos orar, hablar con el Señor. En Lucas, capítulo 11, vayan a Lucas, capítulo 11, versículo 5 al 11, donde Jesús habla de la oración. Y dice lo siguiente: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo
y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantármelo y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y dice Jesús: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿De qué nos está hablando Jesús aquí? Nos está llamando a buscar a Dios en oración, a persistir en oración. Hay cristianos que a veces oran por algo, pero solamente oran un par de veces. Cuando ven que no hay respuesta por parte de Dios, dejan de orar. Pero mi hermano, puede ser que Dios esté tardando esa contestación a tu oración para que tú sigas persistiendo en oración, para que tú sigas buscándolo. Qué lindo es ver a hermanos que perseveran en sus vidas de oraciones. Qué lindo es ver a hermanos que asisten al culto de oración. Eso es importantísimo. Es importantísimo el culto de oración. La mayoría de las iglesias tiene ese mismo problema. Que en los domingos toda la congregación se reúne. Y está bien, es el día del Señor. Pero mis hermanos, ¿por qué en los cultos de oración asisten tantos pocos miembros de la iglesia? ¿Por qué? Es verdad, hay algunos que no tienen tiempo por temas de trabajo, otras responsabilidades, pero hay muchos que sí tienen el tiempo y no lo hacen. Bueno, puede ser porque no se han dado cuenta de lo importante que es la oración. No se han dado cuenta de que una iglesia no puede avanzar sin oración. Un pastor decía: te diré si una iglesia es madura si los miembros de esa iglesia van al culto de oración. Ahí te diré si esa iglesia es madura o no. Ahora, miren cómo continúa Pablo en el versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra velando significa mantenerse despierto durante la oración. Lo que Pablo quiere aquí es que cuando oremos, nuestras mentes estén alerta a las necesidades específicas por las cuales oramos, y así evitar que nuestras oraciones sean vagas y desenfocadas. El comentarista William MacDonald dice: no solo debemos velar contra el sueño, sino contra los pensamientos errantes, la falta de atención y la irrealidad. Muchas veces oramos, pero no tenemos ni idea por lo que estamos orando. Nuestras mentes están en otro lugar. Estoy orando, pero estoy pensando en el partido de fútbol del Real Madrid. Hermano, eso no debería pasar en nuestras oraciones. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe estar conectado a Dios cuando estamos orando. Por eso dice velando. Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando. Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A veces es una lucha, mis hermanos, en medio de la oración. Luchamos con nuestra carne no quiere orar. Nuestra mente se nos va, nos distraemos. Es una lucha muchas veces orar. Pero debemos persistir en oración, mis hermanos. Otra cosa que es importante en la oración es que hay ciertos peligros. Muchas veces oramos con la motivación incorrecta. Hay personas que oran para ser vistas por los demás. Me voy a parar en el medio de la iglesia. Me voy a arrodillar en el medio de la iglesia para que todos los hermanos vean cómo oro. Ahí la motivación no es la correcta. Y Dios ve la motivación cuando oramos. Él sabe si lo estamos haciendo de corazón, para estar con Él a solas, para buscarlo a Él, o lo hacemos para ser vistos.
Otro peligro es cuando utilizamos palabras muy espirituales o muy difíciles, pensando que Dios nos va a escuchar. No, es que si yo uso palabras más teológicas, más espirituales, Dios me va a escuchar. No, mi hermano. Si vas a orar, hazlo de corazón y de forma sencilla. Si querés utilizar palabras teológicas, está perfecto. Pero que seas consciente de que entiendes esas palabras. Que seas consciente de que no por eso Dios va a prestar más atención a tus oraciones. Jesús denuncia esto en Mateo. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Ya Dios conoce nuestras necesidades, mis hermanos. No estoy queriendo decir que aunque Dios conozca nuestras necesidades, no debemos orar por nuestras necesidades. Debemos hacerlo. Pero tampoco pienses que por repetir varias veces una misma oración Dios la va a contestar. Dios es soberano y a veces dice que sí y a veces dice que no. O a veces dice espera. En nuestros tiempos de hoy se está predicando un evangelio totalmente adulterado. Y nos dice que si nosotros oramos a Dios, Dios está en la obligación de responder nuestras oraciones. Si yo a Dios le pido un Ferrari, Dios me tiene que dar un Ferrari. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios es soberano y cuando yo oro, se hace su voluntad, no la mía. Y gracias que es así. Gracias a Dios que eso es así. Porque si Dios respondiera a todas mis oraciones, mi hermano, sería un caos. Pero lo importante es persistir en oración, es velar. Ahora, hay otro aspecto importante en nuestras vidas de oración, que es la gratitud. Miren de vuelta al versículo 2, y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué debe haber en nuestras oraciones? Debe haber gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, dice el apóstol Pablo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Increíble. Pablo dice que dar gracias en todo es la voluntad de Dios. Si tú estás buscando la voluntad de Dios para tu vida, tienes que saber que una de las cosas de la voluntad de Dios para tu vida es que des gracias en todo. Muchas veces vamos en oración a Dios como si Dios fuese un supermercado y le pedimos cosas y cosas y cosas y cosas. Pero mi hermano, ¿cuántas veces vas en busca de oración a Dios para agradecer solamente, para darle gracias? Nosotros tenemos motivos de sobra para agradecer a Dios. ¿Por qué motivos podemos agradecer a Dios? Yo aquí nombré algunos. Estuve estudiando el Salmo 103 y que de alguna manera eso que estaba estudiando en el Salmo 103 se conectó con lo que me tocaba predicar hoy. Vayan al Salmo 103. Salmo 103. Miren lo que dice del versículo 1 al 5. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí hay ya varios motivos por los cuales agradecer a Dios. Primero, porque Él perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces, mi hermano, agradeces a Dios porque Él perdona tus pecados? ¿Cuántas veces agradeces a Dios por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz?
el cual hizo posible tu salvación, el cual hizo posible que tus pecados fueran perdonados, el cual hizo posible que tú hoy seas un hijo de Dios, que tú hoy seas reconciliado con Dios. ¿Cuántas veces agradeces a Dios por eso? Lo segundo, que Él sana tus dolencias. Esto no significa que todas nuestras enfermedades Dios las va a sanar. Sabemos que hay hermanos que durante toda su vida tienen ciertas enfermedades y deben persistir con ellas. Pero hay una regla general también, que muchas veces Dios sana nuestras enfermedades, porque Dios es poderoso y Él puede hacer milagros en nuestras vidas. Y mi hermano, si tú estás pasando por una enfermedad en tu vida ahora, en este momento, y estuviste orando y Dios no te sanó, es porque Dios es sabio. Y puede ser que Dios esté permitiendo esa enfermedad, esté en tu vida, para hacerte más a la imagen de Cristo, para que lo busques más en oración. Dios es sabio, mis hermanos. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Cuando oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón de la carne, y el Señor se lo dejó, porque Pablo en ese momento necesitaba ese aguijón de la carne. Lo tercero es que Dios cuida de nosotros. Él nos cuida de muchos peligros. Tantas cosas, mis hermanos, que Dios nos guarda que no tenemos ni idea. Y capaz que cuando estemos en los cielos, Dios nos va a mostrar de tantas cosas que Él nos guardó. Mi hermano, que tú salgas a tu trabajo y luego vuelvas a tu casa, es por la gracia de Dios. Hay muchos que salen de su casa y no vuelven. Tienen accidentes. Les roban. Pero si Dios te cuida todos los días, es por su protección, es por su gracia. Cada mañana que tú abres tus ojos es por la gracia de Dios. Lo cuarto es que Él nos colma de bendiciones. Aquí en esta vida Dios nos da de ciertas bendiciones, nos da de ciertos placeres legítimos para disfrutar, como la familia, como poder estudiar, como tener un trabajo. Y damos gracias a Dios por eso. Y lo último es que Dios nos da el alimento para cada día. Por eso el salmista dice, el que sacia de bien tu boca. Mi hermano, cada día que tenemos alimento sobre nuestras mesas debemos agradecer a Dios, porque no todos lo tienen. Hay muchas familias pasando hambre, muchas familias sin dinero para poder alimentar a sus hijos. Y si tú tienes alimento sobre tus mesas, es por la gracia de Dios. Así que, mi hermano, motivos para agradecer a Dios de sobra. De sobra. Estoy seguro que si oráramos solamente para agradecer a Dios, pasaríamos horas orando. Entonces, la gratitud es un ingrediente muy importante en la oración. Nuestras oraciones deben tener un ambiente de gratitud. Ahora, vamos a nuestro tercer punto. Ya hemos visto que debemos perseverar en oración. Hemos visto que debe haber gratitud en nuestras oraciones. Y nuestro tercer punto es orar por nuestros hermanos. Orar por nuestros hermanos. Versículo 3. Volvemos a Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol dice, orando al mismo tiempo por nosotros. Pablo pide oración por él y por los siervos que estaban con él. Y en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo vemos esto mismo, vemos que él pide oración. En Efesios 6, versículos 18 y 20 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Primera Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Romanos 15, versículo 30, versículo 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.
Segundo a los Corintios capítulo 1, versículo 11, cooperando también a vosotros, a favor nuestro, con la oración. Filipenses 1, 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es increíble. El apóstol Pablo siempre pedía oración por él. Muchas veces somos orgullosos. No queremos pedir a un hermano que ore por nosotros. Ah, no, porque capaz que piensa que soy muy débil en la fe. No, mi hermano. Tú necesitas de las oraciones de tus hermanos. El apóstol Pablo, aquel hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento, muchas cartas del Nuevo Testamento. Aquel hombre que sufrió por Cristo. Aquel hombre que llevó el Evangelio a muchas partes del mundo. Ese mismo hombre sabía que necesitaba de las oraciones de sus hermanos para poder cumplir su ministerio y para poder vivir su vida cristiana. Qué importante es orar por otros. Hermano, no ores solamente por ti, no ores solamente por tu familia, orá por otros hermanos. Orá por tu iglesia. Orá por cada miembro de tu iglesia. Oren por los pastores. A veces pensamos que los pastores son más fuertes. Pero mis hermanos, los pastores son cristianos como nosotros y necesitan de la gracia de Dios como nosotros. Y ellos necesitan de nuestras oraciones. Ahora, ¿cuál era el motivo por el cual Pablo pide oración aquí? Miremos de vuelta al versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Lo primero por lo cual Pablo pide oración es para que el Señor abra puerta para compartir el Evangelio. La palabra puerta aquí significa oportunidad. Es decir, que Dios le dé alguna oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo. Por eso dice el misterio de Cristo. La palabra misterio en el griego es mysterium, que en el Nuevo Testamento denota no lo que es misterioso, como sucede en el término castellano, sino aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Es decir, la palabra misterio, mis hermanos, significa aquello que solamente Dios conoce y que solamente Dios puede revelar. Ahora, ¿de qué misterio estamos hablando aquí? Bueno, el misterio aquí se refiere a la verdad de la iglesia, que tanto gentiles como judíos pueden conformar la iglesia si creen en Cristo. Y también este misterio incluye que Cristo es Dios encarnado. Colosenses 2:9, que ya hemos visto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Colosenses 1:26, que ya hemos predicado acerca de esto, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, a los santos del Nuevo Testamento. Y Pablo pide para que estos hermanos oren por él, para que el Señor les abra puerta, para que él pueda testificar de Cristo, para que él pueda llevar el Evangelio de Cristo a las almas perdidas, a los gentiles. Y miren cómo termina el versículo 3. Por el cual también estoy preso, dice Pablo. Pablo, por presentar a Cristo a los gentiles, lo pusieron bajo prisión. Pablo no estaba preso por hacer algo malo. Pablo no estaba preso por ir en contra del gobierno. Pablo no estaba preso por cometer un delito. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio de Cristo. Ahí vemos el costo de predicar el Evangelio, mis hermanos. En los tiempos de hoy, al menos aquí en Uruguay, si predicamos el Evangelio, capaz que nadie nos va a perseguir para matarnos, capaz que nadie no nos va a poner preso. Bueno, por ahora. Pero sí hay un costo a la hora de predicar el Evangelio. Siempre y cuando prediquemos el Evangelio bíblico, ¿no? Porque hay otros evangelios por allí afuera que no son el Evangelio bíblico. Pero si predicamos el verdadero Evangelio, siempre habrá un costo. Tendremos que sufrir un costo. A veces seremos rechazados. A veces nos mirarán raro. Muchas veces se burlarán de nosotros. Muchas veces perderemos amistades por predicar el Evangelio.
Esas cosas pasan. Pero aún así debemos estar dispuestos a dar todo por el Evangelio. El apóstol Pablo estuvo preso por predicar el Evangelio. Él sabía cuál era el costo. Y aún así no se quejaba. Aún así seguía llevando el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos hermanos misioneros hoy, ahora en este momento, mientras yo predico por la radio, cuántos hermanos hoy están ahora mismo dando su vida por Cristo, siendo perseguidos en distintas partes del mundo, siendo torturados, congregándose en cuevas, de forma oculta para que nadie los vea? Esos misioneros, esos pastores, esas iglesias perseguidas necesitan de nuestras oraciones, mis hermanos. Necesitamos orar por nuestros hermanos, incluso por aquellos que no conocemos. Algo interesante de esta epístola a los colosenses es que Pablo jamás llegó a conocer a los colosenses. Pablo jamás llegó a verlos cara a cara, y él aún así dedicó una carta para ellos. Debemos orar por otros hermanos, debemos orar por los misioneros, debemos orar por los pastores. Debemos orar para que el Señor abra puerta, para que el Evangelio avance. Y por lo segundo, por lo cual Pablo pide oración, es para que él pueda presentar el Evangelio de Cristo de una manera clara. Versículo 4. Para que lo manifieste como debo hablar. La palabra manifieste en el griego es pharenosis. Y significa hacer visible, hacer claro, hacer manifiesto, hacer conocido, a revelar. Pablo quiere presentar a Cristo de una manera clara, que sea comprendida por sus oyentes. O sea, lo que Pablo quiere hacer es evitar el utilizar palabras muy difíciles a la hora de presentar a Cristo. Muchas veces predicamos el Evangelio, pero utilizamos palabras muy teológicas o que solamente los cristianos conocemos. Y la gente a veces no entiende. Bueno, mi hermano, prediquemos el Evangelio de manera sencilla, de manera clara, que los demás puedan entenderla. Y de manera bíblica también. Hay muchos hermanos hoy que yo no dudo el amor que tienen por Dios, por Cristo, pero están predicando el Evangelio de una manera incorrecta. Porque lo están predicando de una manera que no es bíblica. Por eso debemos orar, mis hermanos. Para que Dios nos ayude a la hora de presentar el Evangelio, a hacerlo de una manera clara. Y de una manera bíblica también. Para terminar con el mensaje de hoy, mis hermanos, yo dije que este tema es vital para nuestras vidas. Y es así, es vital. ¿Estás cultivando una vida de oración? ¿Estás persistiendo y velando en ella? ¿Estás buscando a Dios de una manera intensa? No dejes de orar. Aparta un tiempo todos los días para orar. No todos tenemos la misma agenda, no todos tenemos la misma carga horaria, pero todos los días tienes que apartar un tiempo para buscar a Dios, para orar por ti, para parecerte más a Cristo, por tu familia, por tus hermanos. Incluye la gratitud en tus oraciones. Dale gracias a Dios por tantas cosas que Él te ha dado. Ora para que el Señor te abra puerta para compartir el Evangelio, allí donde estás, en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio. Ora por tu iglesia, para que crezca, para que madure. Ora por los ministerios de tu iglesia. Mis hermanos, este programa radial, simplemente Jesús, necesita de sus oraciones. La radio bíblica Siloé necesita de sus oraciones. Vive de rodillas, hermano. Espera a Dios a través de la oración. No dejes de orar. Muchas veces Dios no responde en nuestras oraciones de manera rápida porque quiere que lo busquemos más intensamente y quiere que confiemos en Él. Él quiere santificarnos. Clama a Dios. Y si tienes tiempo para asistir al culto de oración de tu iglesia, hazlo. Es fundamental para tu vida y para la vida de la iglesia. Vivimos tiempos de mucha incertidumbre hoy. Tiempos de temor, donde este virus está matando a muchas personas.
Incluso muchos hermanos están partiendo con el Señor. Parece que no hay nada estable, parece que no hay nada seguro, pero Dios sí es seguro y Él es estable, Él no cambia, Él es inmutable. Y Él sigue siendo soberano aunque el mundo se caiga a pedazos. Y ese mismo Dios soberano te invita a que lo busques y a que te refugies en Él mediante la oración. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y anteriormente en ese mismo salmo, en el versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No dejemos de orar, mis hermanos. Para aquellos que no conocen al Señor, hablamos acerca del misterio de Cristo. Y de una manera clara y sencilla, ese misterio es el Evangelio. Ese misterio es que Cristo es Dios encarnado. Y Él vino al mundo a salvar a los pecadores, llevando sus pecados allí en la cruz del Calvario, y así apaciguar la ira de Dios que nosotros merecíamos. Mi amigo, mi amiga, mira a Cristo, mira el Calvario, cree en Él, cree en lo que Él hizo, y recibirás el perdón de Dios por tus pecados. Arrepiéntete, cree en Cristo, y Dios te dará el don de la vida eterna y la reconciliación con Él. Cree en Cristo hoy. Como dije, en los tiempos de hoy no hay nada seguro. Una de las armas más fuertes de Satanás es que ha hecho que muchas personas piensen en que pueden venir a Cristo mañana, o que ya tendrán tiempo para eso, pero eso es una mentira, porque tú no sabes si vas a seguir vivo dentro de 5 minutos. Ven a Cristo hoy, cree en Cristo hoy, ahora, arrepiéntete ahora, y pídele a Dios el perdón de tus pecados, por medio de la obra que Cristo Jesús hizo allí en la cruz. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Señor, estos tiempos, Padre, difíciles, estos tiempos donde vemos tanta incertidumbre, tanto miedo, tanto temor, Señor, te pido, Padre, que todo eso no gobierne nuestras vidas, sino que, Padre, podamos buscarte, podamos clamar a ti. Señor, ayúdanos a tener una vida de oración. Ayúdanos a tener una vida fuerte espiritual, Padre. Ayúdanos a buscarte de todo corazón. Ayúdanos a deleitarnos en ti por medio de la oración, Padre. Ayúdanos a clamar a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la oración. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Señor, te pedimos que nos sigas abriendo puerta para compartir el Evangelio y para poder llevar a Cristo a las personas que no te conocen, Señor. Y te pedimos para aquellas personas que capaz que no son cristianas, que han escuchado este programa, que el Evangelio impacte en sus vidas y que ellos vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.